Bien, hablemos entonces en este tema número 3 sobre la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, es decir, los libros del Antiguo Testamento que originalmente fueron escritos en hebreo y arameo. Llegó un momento en que esos libros fueron traducidos al griego. Bueno, esa es la Septuaginta, la primera versión griega del Antiguo Testamento. Apareció entre los años 280 y 150 antes de Cristo. O sea, antes de que naciera Cristo. Ya 200 años antes de ese suceso, ya la Septuaginta existía. Ya se había hecho esa traducción. Al parecer, esa Septuaginta fue la que utilizaron los primeros cristianos en la iglesia primitiva. La Biblia de ellos, o sea, el conjunto de libros del Antiguo Testamento, al parecer fue la Septuaginta, la traducción griega. Se le conoce como la versión de los 70. De ahí se deriva el nombre Septuaginta, ¿ya? De 70. Entonces se le conoce con ese nombre, la versión de los 70, porque, otra vez, al parecer, esta traducción se hizo por 70 rabinos, 70, 71, 72, ya. Pero estos rabinos, se dice pues que se tradujeron los textos hebreo y arameo del Antiguo Testamento al idioma de la época de aquel entonces, que era el griego. ¿Por qué se necesitó una traducción al griego? O sea, obviamente el idioma popular en esos años, antes de Cristo, 280 hacia acá, era el griego. Ese era el idioma popular. En Egipto, exactamente en la ciudad de Alejandría, ahí residían una comunidad judía impresionante, grande. Se le conocen como los judíos de Alejandría. Bueno, esos judíos de Alejandría hablaban griego. O sea, ya el hebreo, obviamente ellos lo sabían, pero no se usaba. O sea, el idioma diario era el griego. Entonces, al parecer, esta comunidad judía de habla griega, pues dijo: no, necesitamos nuestra versión, una versión del idioma que nosotros hablamos, el griego. Entonces de ahí nació la Septuaginta. Esta Septuaginta en un principio solamente fue los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o sea, la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos fueron al comienzo lo único que existía de la Septuaginta. Posteriormente se fueron incluyendo las traducciones de los otros libros que componen el Antiguo Testamento. Así que la Septuaginta no es que fue una traducción así de una vez todos los libros, los 39 libros, no. Eso fue un proceso que comenzó con, obviamente, la Torá. Ahora, algo curioso, hay un dato curioso, es que los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos,
O sea, aquellos libros que no son de acuerdo al canon hebreo y al canon evangélico cristiano, no son libros inspirados por Dios. Eso no quiere decir que sean libros llenos de tontería o llenos de falsedades. No, ya, no son libros inspirados por Dios, pero de alguna manera son buenos leerlos y útiles de alguna manera, pero no son inspirados por Dios. Bueno, estos libros deuterocanónicos, dato curioso, se cree que estaban incluidos ya en esa versión Septuaginta. O sea que la Septuaginta no solamente tenía 39 libros inspirados, sino que se le había anexado los deuterocanónicos. Ahora, el hecho de que estaban allí compilados en el mismo lugar, eso no quiere decir que sean inspirados por Dios esos libros. ¿Me explico? Más adelante se empezaron a analizar de manera crítica estos libros que nosotros conocemos como deuterocanónicos. Ahí entra primera, segunda de Macabeos. Hay otros que son hasta tercera y cuarta de Macabeos, libro de Judith. Bueno, todos esos libros empezaron a analizarse y resulta que no pasaron el análisis, no pasaron la prueba, no pasaron. Entonces, más adelante pues se dijo pues que no, estos libros no son de inspiración divina. Muy bien. Esta versión de la Septuaginta, obviamente Dios la utilizó, ¿ya? Dios la utilizó para ofrecerle su palabra a todos aquellos habitantes de todo el Imperio Romano, ¿ya? El Imperio Romano tenía un idioma y era el griego común, que se le conoce como griego koiné, el griego común, el griego pues de las calles, ya, el que habla toda la gente, el pueblo. Bueno, entonces la Septuaginta vino a levantarse como una bendición de Dios para que la muchedumbre ya pudiera conocer los dichos de Dios, la palabra de Dios, sus verdades. La Septuaginta entonces viene a ser un libro muy importante, una traducción muy importante, ya que se tradujo al idioma griego, ya la revelación de Dios que solamente estaba en idioma hebreo y arameo, unos idiomas que ya se estaban agotando en la mente de las personas, ya cada vez gracias a la helenización, o sea, la cultura griega impactó y influyó la población del Imperio Romano. Entonces ya el hebreo y el arameo ya pues casi no se usaban y el idioma común era el griego. Esto nos enseña que son una bendición de Dios las traducciones que se hacen a cada idioma de cada región, de cada nación, de cada pueblo, tribu. Son una bendición. Dios está detrás de las traducciones. Obviamente hay traducciones malas, malísimas, ya, pero Dios está detrás de las traducciones, siempre y cuando sean buenas traducciones. Así que este ha sido pues la clase de hoy, la Septuaginta. Apareció en los años 280 a 150 antes de Cristo y es muy probable que haya sido la versión que utilizaron los apóstoles, los primeros
cristianos. Así que bendiciones y nos vemos en la próxima clase, si Dios lo permite.